Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Como bien dice el título del video, hoy les voy a enseñar cómo instalar un kit de alzacristales eléctricos en un 4K Fly, ¿sí? En este caso es modelo 2012, creo que este modelito va hasta el 2015, 2016 más o menos. Pero yo creo que todo el sistema de alzacristales y los anclajes que están en las puertas es el mismo, inclusive para este modelito acá que es un poco más viejo. Así que el método aplicaría también. Y bueno, la parte eléctrica es tema aparte. Así que antes de arrancar con el proceso, voy a mostrarles el kit que compré para instalarle a este vehículo. Por aquí está la caja con todo el contenido para instalarle al 4K. Aquí dice las especificaciones. De todas formas, esto no es un kit original, ¿sí? No son repuestos originales, sino genéricos, ¿sí? Con las características aptas para instalarle a este vehículo. Dentro de la caja nos encontramos con los mecanismos, ¿sí? Que son alzacristales comandados eléctricamente por un motorcito y todo el ramal eléctrico. Aquí tendríamos lado izquierdo y lado derecho de los mecanismos. No sé cuál es cuál, simplemente lo mencioné. Un pequeño manual para hacer la instalación eléctrica. Y aquí tenemos el ramal de cables que trae una longitud considerable como para pasarlo ahí por detrás del torpedo y todo. Acá tenemos una pequeña centralita que va a comandar. Creo que esto tiene la opción de accionarlo por un solo toque, es decir, el One Touch. Y acá tenemos las teclas, que como les digo, son universales, no son las originales del auto. Esta es la del lado del acompañante y por acá tenemos la del lado del conductor, ¿sí? Para accionar tanto el lado del conductor y el lado acompañante. Y también trae una serie de remaches y tornillos para hacer la fijación de todos estos componentes. Yo planeé instalarle las teclas originales y descartar estas. Instalarle las teclas originales que van en el tirador de la puerta del auto. Pero cuando averigüé por esas teclas son teclas de potencia. Es decir, directamente manejan la corriente que alimenta al motor. En cambio, estas de acá son teclas de señal, trabajan por señal. ¿Qué significa de que trabajan por señal? Es que estas teclas, cuando las accionas, envían una corriente muy baja a la señal, a la central, perdón, enviándole la orden de que alimente a los motores con una corriente más elevada, ¿sí? Para que sean accionados. Por eso es que no voy a poder instalarle las teclas originales, sí, que van en las puertas del 4K, porque supongo yo que cuando viene el vehículo de fábrica, él tiene sus relés correspondientes para poder comandar los motores alzacristales, porque cuando hagamos la instalación de todo este ramal eléctrico, no será necesario adaptar ningún relé, ningún fusible, nada, porque esto ya trae su fusible de protección y los relés que comandan las corrientes más elevadas la tiene aquí la pequeña central. Así que esto va así tal cual te lo dice este pequeño papelito: rojo positivo, negro negativo y así. Entonces arranquemos por hacer la instalación de los motores eléctricos en las puertas. Para poder quitar el panel de la puerta, primero vamos a quitar acá esta manija del sistema de alzacristal manual, ¿sí? Así que esto lleva un segurito que lo vamos a quitar con ayuda de algún elemento plano, puede ser un destornillador también. Yo estoy utilizando esta espátula de plástico. En que hay que empujarlo hasta que él zafe, ¿sí? Él se descalza de unas ranuras que pasan por la manija. Ahí salió. Este es el segurito, así que quitamos esto. Ahora lo que vamos a hacer es quitar esta tapa plástica para poder acceder al tornillo que se encuentra aquí detrás. Esto hay que hacerlo con cuidado para tratar de estropear lo menos posible, ¿no? El plástico. Esto ya depende de cada uno, cuánto quiera
cuidar la estética, ¿no?, del panel de la puerta. Lo levantamos, ahora me ayudo con una espátula de plástico también para dañar lo menos posible. Y ahora con ayuda de un tubo número 7, ¿sí?, es que debemos retirar. Normalmente la mayoría de los autos tiene un tornillo en la manija, ¿no?, en el tirador de puerta, para que tenga mayor fuerza, ¿no? Entonces aquí hay otro y aquí abajo hay otro. Esto lo vamos a retirar con un destornillador Phillips. Ahí salió el primero, ahora sacamos el de abajo. Y bueno, con espátulas también vamos a empezar a sacar todas las grampas que sujetan el panel de la puerta contra la puerta. Y la vamos descalzando todo alrededor. Y ahí salió la última. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es sacar la manija y el parlante para poder quitar todo este plástico aislante, ¿sí? Entonces primero arrancamos con sacar el parlante. Son simplemente 4 tornillos de cabeza Phillips. Y hay que desconectar el terminal. La manija tiene simplemente un tornillo, pero está puesta a presión, así que hacemos un poco de palanca para, ahí está, para que se descalce. La retiramos hacia adelante. Y ahora sí vamos a sacar todo este plástico. Ahí está. Bueno, ahora sí tengo acceso a los tornillos que fijan el mecanismo. Lo primero que tengo que hacer es sacar el vidrio, ¿no? Así que lo voy a bajar un poco para acceder a los tornillos. Ahí voy a utilizar nuevamente la manija. Ahí ya, acá se ven los tornillos. Son de cabeza Phillips, pero son bastante grandes, así que con un destornillador grande tiene que ser. Aflojamos uno. Listo, ahora lo que voy a hacer es desplazar el cristal hacia arriba. Y ahora vamos a utilizar cinta scotch para fijar el vidrio acá arriba y por las dudas, ¿no?, que no se nos caiga en el proceso de instalación. Ahora con un tubo número 8 vamos a quitar las tuercas que fijan el mecanismo. Tenemos uno acá arriba y 2 por acá abajo. Y tenemos otras 2 tuercas acá donde va fijo el accionamiento de la manija, ¿no?, para subir y bajar el cristal. Una vez que sacamos esto, ya podemos muy bien. Ahí ya salió el mecanismo, cuesta bastante. Ahora vamos a pasar a instalar el motor, el sistema, ¿no?, del motor. Esto va fijo con remaches, ¿sí?, en los mismos puntos de anclaje, pero como verán, el remache ahí no voy a poder colocarlo porque toca en la parte de la estructura. Una opción sería hacerle una mecha, una perforación, para que el remache pase, pero ahí me pueden llegar a quedar unos filos de este lado que me puede llegar a cortar el cable, así que por las dudas lo que yo voy a hacer es pasarle un macho, ¿sí?, con un macho M6 de paso 1 para este tipo de tornillos que tengo un montón acá en el taller. Así que bueno, ahí ya quedó eso. Entonces además le voy a poner una arandela Grover, ¿sí?, para que no se afloje. Y acá abajo sí, esos van a ir con los remaches que trajo el kit. Tengo que doblar un poco la chapa porque el motor toca y no deja ubicarlo adecuadamente.
Ahí está, ahí entran bien los remaches en su lugar. Y que una vez que ya ubicamos todo, remachamos. 1, 2, apretamos bien el tornillo de acá arriba. Ahora voy a conectar estos cablecitos acá en la ficha del motor eléctrico para ayudarme con una batería. Haré bajar el cristal, ¿sí? Así tengo acceso al soporte y poder fijar nuevamente el vidrio en su lugar. Ahí ya se descubrieron. Ahí ya sacamos la cinta scotch, bajamos el cristal con cuidado y lo ubicamos en su lugar para poder fijarle nuevamente los tornillos. Vamos a arrimar simplemente los tornillos, ¿sí? No lo voy a apretar del todo, ahí simplemente arrimado. Entonces yo ahora voy a hacer subir y bajar el cristal, que él se acomode, ¿sí? Porque estos son unos agujeros tipo HAL. Entonces ahora él se va a acomodar a medida que yo bajo y subo el cristal. Subimos. Bajamos. Así que ahora sí lo voy a ajustar. Y de la misma manera hacemos la instalación en la puerta del lado del acompañante. También tuve que doblar un poco ahí la chapa para que el motor calce bien, pero ahí ya quedó. Entonces ahora hacemos la parte eléctrica. Tenemos por acá todo el ramal de cables con la centralita, los cables a conectar. Nos vamos a guiar con el manual que trajo el kit, ¿sí? Así que vamos a arrancar por sacar la tapa donde está la fusilera del auto. Vamos a sacar la carcasa que cubre la columna de dirección. Acá tenemos 3 tornillos, 2 arriba y 1 abajo. Eso lo vamos a hacer con un Torx T20. La idea es poder tener acceso a los pines de conexión del tambor de arranque, porque sabemos que ahí le llega un cable directo de la batería que se encarga después de distribuir la corriente a los diferentes circuitos. Así que una vez que retiramos la tapa superior, retiramos la tapa inferior y ahí descubrimos la ficha del tambor de arranque. Así que para identificar cuál es el cable que llega, lo que voy a hacer es utilizar acá mi probador. Esto es una punta de prueba, una punta lógica. Vamos a colocar un terminal o un extremo, ¿no? Que es la pinza en la parte de la carrocería, en la parte metálica. Y ahora vamos a ver, bueno, ahí en el primero ya dimos cuenta que, bueno, será el pin que tenemos que intervenir para hacerle la conexión de positivo al kit. Sí, ahí va el cable rojo, va directo de positivo de batería. Entonces vamos a intervenir este terminal. Voy a desconectar la ficha de su lugar y le voy a quitar este plastiquito para poder desarmar el terminal y trabajar más cómodo, hacer una conexión adecuada. Para poder quitar el terminal, sí, tenemos que mover acá los seguritos, las patitas que tiene. Hacemos un poco de presión y sale el terminal. Si ustedes no se encuentran cómodos para realizar este tipo de trabajos, pueden desconectar la batería en el momento que van a hacer la conexión y luego vuelven a conectar y vuelven a probar. Este es el cable rojo que vamos a conectar en el positivo directo de batería, ¿sí? Ya lo voy a pasar por acá abajo de todo el torpedo, así ya me va quedando listo para cuando tengamos que ubicar todo en su lugar.
Lo voy a soldar un poco con estaño, ¿sí? Para que quede bien fijo, una conexión adecuada. Muy bien, ahora le pongo un poco de cinta aisladora y vuelvo a ubicar terminal pala en su sitio. Colocamos la ficha nuevamente porque ahora lo que vamos a hacer es conectar el cable amarillo que va en un terminal que nos dé positivo de contacto, ¿sí? Así que vuelvo a conectar, a ver, la ficha acá en su lugar. Y bueno, vamos a poner el auto en contacto para identificar cuáles son los terminales. Ahí está, en contacto el auto. Tenemos que identificar cuáles son los terminales entonces, por lo que tenemos salida de corriente cuando el auto está en contacto. Este no tiene nada. Este sí. Y este también. Bueno, uno debe ser contacto y el otro va a ser accesorios. Así que vamos a sacarlo de contacto y vamos a ponerlo en posición de accesorios para identificar cuál es. Acá no se enciende nada y acá se enciende. Entonces este debe ser la salida de accesorios y este que está acá va a ser el de contacto. Así que vamos a poner nuevamente, vamos a poner nuevamente el auto en contacto para ver que este sea el terminal que necesitamos utilizar. Este es de accesorios, dijimos entonces. Este tendría que ser, a ver, ponemos en contacto el auto. Exactamente, este va a ser, esto es accesorios, este va a ser contacto. De aquí vamos a intervenir ese terminal pala. Sacamos nuevamente toda la ficha. Retiramos el terminal que vamos a utilizar. Aquí tenemos. Y bueno, vamos a conectar el cable amarillo de nuestro kit, que es este de acá. Lo voy a pasar ya por abajo. Y lo colocamos junto con este terminal. Ahí vamos a soldarle también. Le hacemos una pequeña soldadura con estaño para asegurar el empalme. Un poquito de cinta aisladora también. Y volvemos a colocar el terminal pala en la ficha del tambor de arranque. Y ya le voy a colocar también la traba esta para asegurar de que no se salgan los terminales, ya que terminamos con esta parte. ¿Esto cómo iba? Ahí ya está. Vuelvo a colocar entonces la ficha en su lugar. Y ahora lo que vamos a hacer es conectar el cable de masa, ¿no? De negativo. Para eso voy a utilizar este terminal local y ahí en ese tornillo de la columna de dirección, que ya veo que hay otro terminal local, evidentemente, vamos a aflojar entonces esa tuerca con un tubo número 13. Ahí vamos a conectar entonces el cable marrón, que es el negativo de nuestro kit. Vamos a armar acá el terminal ojal en el cable. Lo aseguramos también con soldadura de estaño, ¿sí? Para que quede bien firme el empalme ahí. Y ahora sí, voy a colocar el terminal en el lugar que decidí hacerlo. Ponemos la tuerca nuevamente, apretamos bien como estaba. Y ahí ya quedó la masa de nuestro kit, ¿sí? el negativo de nuestro kit. Ahora quedan conectar el resto de estos cables que son tipo para los accesorios,
¿sí? Que queremos sacarle al kit. Entonces, primero vamos a utilizar el cable gris, que es un pulso negativo para subir los vidrios cuando cerramos. Para eso tenemos que ubicar la central de la alarma, que está aquí, así que le voy a quitar el precinto para poder trabajar más cómodo. Y vamos a identificar cuál de los pines nos envía un pulso negativo. Para eso, con mi punta de prueba, vamos a utilizar un extremo, lo voy a conectar en positivo. Para eso voy a utilizar el mismo portafusible del que colocamos ahí en positivo directo de batería de la columna de dirección. Voy a colocar la punta en una de las salidas de la alarma y aprieto el botón. Bueno, ahí no pasó nada. A ver, en el segundo aprieto. Ahí está, ahí se encendió, ahí tenemos un pulso negativo. Lo vamos a corroborar nuevamente, es el segundo de los terminales. Perfecto, ahí ya identifiqué entonces la salida que tenemos de pulso negativo de la alarma. Sería este segundo cable, lo vamos a intervenir. Para eso voy a utilizar este conector rápido, ¿sí? Que va con esta prensita de metal. Ahí colocamos el cable gris de nuestro kit de alzacristales. Presionamos y cerramos el conector rápido. Listo, ya está. Volvemos a conectar todo en su lugar. El otro cable de alimentación de la alarma también. Y bueno, vuelvo a fijar la alarma en su lugar como estaba con un precinto. El resto de los cables. Primero el verde va al pulsador de la puerta. Esa función es para que los vidrios bajen cuando uno abre la puerta del auto. Pero este auto tiene el pulsador de la puerta aquí. Y no tengo ganas de desarmar todo el tapizado del auto para llegar hasta allá. El siguiente es el cable negro, que va a un pulso negativo también para bajar los vidrios cuando yo desllaveo la alarma o desllaveo el auto. No me interesa esa función tampoco. Y blanco y violeta dice ahí que no hay que conectar para este caso. Así que si uno quiere conectar el cable negro, tiene que identificar otra vez cuál es el pulso negativo cuando uno desllavea el auto, ¿sí? En el caso anterior lo hicimos para cuando uno llavea el auto, identificar el pulso negativo. Y ahora hay que ubicar todo esto acá abajo del torpedo y fijarlo con precintos. Vamos a hacer ahora el pasaje de los cables hacia las puertas. Esto es un trabajo bastante tedioso, inclusive tenés que hacer pasar. Acá estoy queriendo pasar eso, las fichas. Cuesta un montón hacer pasar las fichas. Hacerlas pasar también por el soporte este que fija acá. El mismo fuelle de goma ese que conecta a la puerta. Intenté hacer pasar todo este cableado por el fuelle de goma y es imposible porque es muy finito, así que voy a tener que perforar acá y hacer que el cable pase por afuera nomás. Así que le abro un agujerito pequeño, ¿sí? Para que quede bien presionado después el cable. Ahí cuesta pasar un poco las terminales, pero hay que estirar la goma. La idea es que después la goma quede bien presionada sobre los cables, así queda lo más sellado posible, ¿no? No es lo ideal, no era lo que yo hubiese deseado, pero no me queda otra, ya que los cables no pasan por todo el fuelle de goma este. Así que le abro otro agujero acá arriba para volver a introducir el ramal de cable y que ingrese a la parte interna de la puerta.
Bueno, ahí ya está. Ahora introducimos los cables para que ingresen a la parte interna de la puerta. Que ubicamos bien. Ya nos queda, así es como quedan los cables, ¿sí? Hacemos lo mismo ahora del lado del acompañante, ¿sí? Tenemos que pasar todos estos cables por debajo del torpedo y fijarlos con unos precintos sobre la misma instalación eléctrica que pasa por ahí abajo, y así es como queda también. Ya todos los cables los pasamos de la puerta del lado acompañante y ya le dimos la longitud que queremos para que llegue a la ficha de la tecla, ¿no? Y al motorcito. Una vez fijado todo, ahí tenemos el cable que va a la ficha, el del motor lo fijamos acá con precinto para que no se mueva nada. Voy a volver a colocar el aislante en la puerta, ¿sí? Esto lo voy a pegar con pegamento de contacto toda la vuelta. Lo esparcimos por toda la puerta. Muy bien, y ahora lo dejamos orear un ratito. En el transcurso de que yo iba esparciendo por toda la puerta ya se fue oreando, así que ya se va a pegar bastante bien. Colocamos nuevamente la manija de apertura de puerta, ¿sí? La presionamos en su lugar. Y ahora colocamos nuevamente el tornillo. Volvemos a colocar el parlante, ¿sí? Hacemos la conexión de la ficha del parlante. Volvemos a armar todo de la puerta del lado del acompañante también. Así es como ya queda todo fijo, el motor conectado. Ahí tenemos el cablecito que va a ir a la ficha. Así que ahora tenemos que armar los paneles de puerta. Para eso lo que hago es marcar con el contorno del portateclas, ¿sí? Aprovechamos acá el sector donde está el orificio de la manija, ¿no? Porque por ahí van a pasar los cables. Me fabrico una pequeña matriz con un papel, así marco bien el lugar donde van a ir los orificios. Ahí recortamos la matriz y la apoyamos en donde marcamos el contorno del soporte de las teclas. Entonces ahora con un taladrito perforamos los orificios para los tornillos. Repasamos con una mecha un poco más grande para que el tornillo pase, ¿no es cierto? El otro era simplemente para marcar. Y fijamos el soporte de las teclas sobre el panel de la puerta del auto. Este es el lado del conductor. Ahí ya quedó. Así es como queda. Yo le di esa inclinación porque, bueno, para que coincida con la manija principal. Ahí tenemos el orificio por donde van a pasar los cables de la tecla. Y así es como quedó el del lado del acompañante también. Le di la misma inclinación. Y ahora es simplemente volver a colocar todo en su lugar. Pasamos acá el cable, nos aseguramos de que venga el cable de las teclas para este lado. Y volvemos a clavar todas las grampas de las puertas, ¿sí? Con unos pequeños golpecitos.
Aquí tenemos las teclas. Vamos a conectar la respectiva ficha y ya la encastramos en su lugar. Esto va simplemente a presión. Faltó la tapita acá del panel. Y lo mismo hacemos del lado del acompañante. Colocamos nuevamente la tapita en su lugar. Hacemos la conexión eléctrica de la teclita. Esto va así. Y fijamos la tecla en su lugar. Como le dije, esto va simplemente a presión. Lo último que vamos a hacer entonces, antes de cerrar todo, le colocamos el fusible a nuestro kit de alzacristales. Ahí quedó. Y esto va a ir fijo acá abajo. Lo agarramos bien con unos precintos todo para que quede firme. Y volvemos a montar las carcasas, ¿no?, de la columna de dirección en su lugar. Muy bien, y así queda finalmente instalado el kit de alzacristales en el 4K. Ya están las dos puertas, ya está funcional, está el auto en contacto. Ahí vamos a bajar el cristal. Baja de un solo toque y puede subir también de un solo toque. O si presionamos solo la tecla en la primera posición, podemos ir bajándolo de a poco. Y lo mismo para ir subiéndolo. Y podemos accionar desde acá el cristal del lado del acompañante. Baja y sube de un solo toque. Y por supuesto que también lo podemos operar desde el lado del acompañante, ¿no? Baja, sube, o podemos hacerlo de a poco. Bueno, si cerramos las puertas del auto y lo llaveamos con la alarma, tenemos la función de que se cierran automáticamente los cristales. Así que bueno, si les gustó el video, si les sirvió, ya saben, me dejan su like. Y si quieren ver más contenido de este tipo, tutoriales o inclusive restauraciones de vehículos o alguna otra cosa que sea del rubro automotriz, suscríbanse a mi canal y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Nos vemos la próxima. Chau, chau.